Buenas tardes, Jesús Joel Peña Espinosa, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito al Centro INA Puebla, y pues en este día es un gusto estar aquí en el antiguo convento y hospital de San Roque en la ciudad de Puebla. Durante sus más de 400 años ha tenido distintas intervenciones por distintas causas, entre ellas causas naturales y causas antropogénicas. En el 2021 el gobierno del estado realizó un proyecto en el cual pues, rápidamente nos dimos cuenta que tenía que ser intervenido de manera integral, bajo distintos criterios. Por ejemplo, uno de ellos es la compatibilidad de materiales, el respeto por lo original, la legibilidad y sobre todo un trabajo interdisciplinario. Pues bueno, aquí en este inmueble, al ser un edificio histórico, al encontrarnos en el centro histórico de la ciudad de Puebla y pues al conocer todos los antecedentes que se tenía, pues obviamente fue necesario realizar un salvamento arqueológico a la par de los estudios de rehabilitación del espacio. Se propuso un proyecto multidisciplinario en el que estaban arqueólogos, antropólogos físicos y restauradores, y a lo largo de 7 meses tuvimos mucho trabajo aquí en este espacio, donde se excavaron una infinidad de entierros que bueno, ahora ni siquiera tenemos el número exacto de los individuos porque pues había muchos entierros secundarios, ¿no? Donde solamente hay algunas partes del cuerpo, por lo tanto es complicado de tener un número específico de individuos que se hallaron. Bueno, el equipo multidisciplinario estuvo conformado por la doctora Elvia de la Barquera, los arqueólogos Carlos Morales, Brenda Suárez y Jorge Rosas, la restauradora María Fernanda y la bióloga Felicitas Rojas, ¿no? Todos estuvieron trabajando alrededor de 7 meses en este espacio. El primer dictamen lo hicimos el doctor Sergio Suárez y un servidor para poder plantear este proyecto de salvamento arqueológico que duró 7 meses y que seguimos con el análisis de la información. Este inmueble estuvo abandonado anteriormente y debido a eso pues tuvo varios deterioros, también debido a los sismos, a la falta de mantenimiento, y pues la intención es rehabilitarlo y darle un uso para que se tenga un mantenimiento constante. Por la escalera se accede al claustro alto, considerando que el hospital tenía no solamente el primer claustro que quizás mucha gente conoció en algún momento cuando estuvieron aquí los artesanos, sino que existe un segundo claustro también de dimensiones bastante amplias, y en las partes traseras de los patios todos fueron espacios utilizados para el hospital. Ahora, en este cubo de la gran escalera del antiguo hospital y convento, imaginemos que había pinturas con varios temas asociados al quehacer de la asistencia, de la caridad, de este principio del cristianismo, del catolicismo, en las horas de misericordia, de visitar a los enfermos. En esta parte, según los inventarios que existen del Hospital de San Roque, bueno, aquí había una pintura enorme donde se señalaba precisamente el crecimiento, el origen y crecimiento de la Orden de los Hipólitos, una orden religiosa de carácter hospitalaria que surge en la Nueva España, que surge en el siglo XVI, fundada por Fray Bernardino Álvarez, y que son precisamente los hermanos de la caridad, que se conocían comúnmente como Hipólitos, quienes van a fundar el Hospital y Convento de San Roque, y lo van a tener ya hasta muy avanzado el siglo XIX, cuando finalmente tendrán que dejarlo y pasará a manos del poder civil. Entonces, esto nos lleva al primer claustro alto, donde se puede ver desde aquí, por ejemplo, todavía el templo de San Roque, que se encuentra en uso. Hace poco fue intervenido, un par de años, 2 o 3 años,
porque también fue dañado por los efectos del sismo. Lo importante es señalar que el templo de San Roque fungía como la capilla del hospital. La capilla del hospital y del convento, entonces formó parte del conjunto que ahora se encuentra bajo rehabilitación, porque estamos frente a una institución hospitalaria construida con la base de los principios en los cuales diferentes instituciones de la Iglesia dispensaban en algunos casos los servicios educativos, en otros casos los servicios asistenciales como los orfanatos, o como en este caso los servicios sanitarios, es decir, atender a los enfermos. La actividad de los Hipólitos en Puebla arranca en 1571, cuando ellos buscaban la manera de atender a los españoles, a los viajeros que llegaban en la nao que venía desde la península ibérica, desde España por decirlo de alguna forma, y entonces con el apoyo de algunos vecinos iban viendo quiénes llegaban enfermos para poder atenderlos. Inicialmente lo hacían en algunas casas particulares que les permitían hacer ese servicio. Va a ser ya en julio de 1593 cuando van a extenderse las autorizaciones por parte del obispo don Diego Romano y por parte del virrey de la Nueva España para que ya se pueda iniciar la obra de un hospital, y se dona el solar para que se empiece, para que se ubique un sitio que es precisamente el lugar en donde estamos. Paulatinamente va a ir creciendo el inmueble a través de donaciones de otras áreas hasta que se conforme todo el predio que ocupa actualmente el hospital y convento. Y más o menos hacia 1638, 1643, en ese periodo viene ya, digamos, la conclusión de lo que podríamos llamar una primera etapa en la historia del hospital y convento de San Roque. El templo se va a dedicar hasta 1656, pero ya existe una estructura hospitalaria en la que se están recibiendo enfermos y que además está en pleno crecimiento. A mediados del siglo XVII, es decir, después de 1656, 1660, prácticamente después de medio siglo de ya estar en el edificio, viene la necesidad de los primeros remozamientos, una ciudad en la que no solamente tiembla, sino que se encuentra ubicado el inmueble cerca de lo que era el río San Francisco. Entonces las continuas crecidas del río, por supuesto que contribuían a dañar la infraestructura, y era necesario poder ir resolviendo este asunto a través de nuevos elementos constructivos que, por fortuna, los trabajos arqueológicos que se han hecho a partir de esta rehabilitación, la intervención arquitectónica han puesto en evidencia precisamente aquellos elementos que se planearon, se diseñaron y se aplicaron a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII para poder resolver la inestabilidad del inmueble, las crecidas del río San Francisco, la necesidad de recibir un importante número de enfermos en los momentos de epidemia y atenderlos de la mejor forma posible. Y también de recibir a los muertos, porque los fallecidos dentro del hospital se enterraban aquí mismo. Pues sí, la forma de enterramiento en los patios seguramente tiene mucho que ver con las enfermedades de la época en la que fueron realizados los entierros, ya que fueron enterrados muchas veces en conjunto, ¿no? O sea, parecía que encontráramos capas y capas de muertos, de entierros, y pues bueno, seguramente tenían que ver con alguna de las epidemias que azotaron la ciudad, o por algún otro problema de salud que pudo haber tenido cuando seguramente fue un hospital. Encontramos personas con problemas físicos, con problemas que las llevaron a su muerte, y que obviamente pues fueron enterrados en los patios, ¿no? Como era la costumbre en el siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Le repito, no podría yo decir una cantidad exacta, pero más de 80 individuos que se encontraron y que se están analizando
para poder encontrar sobre todo algunas características pues de la muerte o de la vida, ¿no? O sea, de la vida de los individuos, ya que la antropología física pues nos puede dar algunos de estos datos, ¿no? Pero yo creo que también es una cuestión importante la cantidad de artefactos arqueológicos cerámicos que encontramos, porque nos dan cuenta de cómo pudieron haber vivido en esa época, ¿no? O sea, puede ser tan hasta chistoso que encontráramos muchos bacines, ¿no? O sea, pues porque obviamente al ser un hospital, pues los enfermos tenían que hacer del baño de alguna forma, ¿no? Entonces encontramos muchos bacines y pues bueno, esto nos ayuda a los arqueólogos a interpretar cómo fue la vida en estos espacios. En el proyecto de excavación se contrató a una restauradora que fue restaurando, bueno, limpiando y restaurando cada uno de esos objetos. Dentro de los objetos que se encontraron había fragmentos de losas. Ahí nos pudimos dar cuenta de lo poco que a mí me tocó ver, que es como parte de la asesoría y del seguimiento de esta restauración, que eran platos de mayólica que posiblemente no tenían las cualidades para estar en una casa, sino que tenían algún tipo de defecto y terminaban en el hospital. Y lo que se busca es tener un espacio en el cual se pueda exponer este tipo de material, ¿no? Una cosa importante que podemos ver en este espacio y precisamente en este patio, en este segundo patio, que es el más antiguo, es una acequia que conectaba con el callejón de los sapos, ¿no? Y que nos habla un poco de la importancia de la obra hidráulica que existió en el siglo XVI, ¿no? Al tener tan cercano el río, obviamente era necesario tener agua limpia, agua que fluía. Y pues bueno, aquí al tener tan cerca el espacio de la compañía, ¿no? De este templo jesuita y algunos otros colegios que se encontraban alrededor en el siglo XVI y XVII, pues era importante tener agua corriente para poder estar abastecidos, y sobre todo que después fue un hospital, pues era totalmente necesario. Entonces cuando estuvimos haciendo las exploraciones encontramos lo que puede ser la acequia que conectaba todo este sistema hidráulico. En este pasillo nos introducimos al segundo claustro del hospital, donde ya podemos ver, aquí sí, las celdas donde se ubicaban los enfermos. Si bien efectivamente el Hospital de San Roque tuvo como vocación primordial la atención de enfermos mentales y la va a conservar hasta el siglo XX muy avanzado, la década de los 80, 1985, 87, algo así, cuando las enfermas mentales ya son sacadas de aquí y llevadas al nosocomio psiquiátrico que se encuentra en los linderos de la ciudad. No exclusivamente hubo solo enfermos mentales en San Roque. A partir de algunas investigaciones, por ejemplo las que ha hecho el doctor Jonathan Moncayo sobre los enfermos, porque también hay que anotarlo, por fortuna se conserva una parte importante del archivo del Hospital y Convento de San Roque, lo cual ha permitido identificar que también se atendían hidropesías, se atendían enfermedades relacionadas con la gota, por ejemplo, pero también en los momentos de epidemia. Ocurría una epidemia de cólera, ocurría una epidemia de tifo o alguna otra de las epidemias que asolaban a esta ciudad, lo mismo en la época novohispana, lo mismo en el siglo XIX, y entonces el Hospital de San Roque veía crecer notablemente el número de enfermos que debía atender. Incluso en los patios se instalaban en ocasiones algunos toldos para poder atender a los enfermos que obviamente no cabían en las crujías. Hay por fortuna narraciones a partir de las visitas que se hicieron por encargo de los obispos, que se hicieron por encargo de los virreyes, que se hicieron después en el siglo XIX por encargo de la Junta de Sanidad del Ayuntamiento de Puebla, que nos permiten entender más o menos el funcionamiento del Hospital de San Roque, más o menos sus características físicas y también incluso el mobiliario que existía en las celdas de los enfermos, en las celdas de los hermanos Hipólitos que se encargaban de la atención de los enfermos, en la celda del prior, por ejemplo, lo cual
pues sin duda va a permitir una reconstrucción muchísimo más documentada, más seria, más responsable de la historia de este inmueble. Ahora, un momento importante en la historia del Hospital y Convento de San Roque es en el último tercio del siglo XVIII. Llega el obispo Francisco Fabiani Fuero, hace una visita canónica al hospital por indicaciones de la corona, y entonces en el informe que él envía hace referencia de que se encuentra en muy mal estado el inmueble, en muy mal estado las celdas, que no es lo adecuado para la atención de los enfermos, y por lo tanto se inicia un trabajo importante de remozamiento integral de todo el edificio. Hay una representación de una mujer, literal, en donde se le ven sus 6 dedos en cada mano, y se ve que es mujer porque literal tiene senos y tiene vulva, ¿no? Entonces lo marca con el lápiz, pero pues es una mujer. Porque al final de cuentas yo decía, ¿por qué estamos conservando el inmueble? ¿Porque sigue en pie y porque lo podemos utilizar? ¿O porque realmente por aquí pasó una gran cantidad de gente que también es necesario conservar pues su vida y la esencia y lo que terminaron haciendo en estos lugares, ¿no? Al principio el grafólogo decía que eran varias personas, pero en realidad ya después cuando fue viendo cada uno de los trazos dice, no, es una sola persona, pero se va viendo cómo va deteriorándose su mente al estar encerrada, ¿no? Incluso había unas partes que cuando se descubra se podrán ver, en donde parece viento, y lo que se va viendo como que va entrando el viento, le da toda la vuelta y cuando llega ahí se regresa, pero se regresa y se queda como a la mitad. Entonces yo les decía, para mí es como que es alguien que sabe por dónde se entra, pero no por dónde se sale, y no porque haya tenido un problema mental, sino porque, o posiblemente sí, ¿no? Por ser diferente, ¿no? Pero pues, sí es muy lindo, desde mi punto de vista, no solo conservar el objeto, sino el poder conservar la esencia de las personas que estuvieron aquí. Y creo que eso es lo más valioso de lo que podemos encontrar. La pintura mural, a final de cuentas, es parte de la decoración, pero esto sí es parte de la vida de la gente que vive aquí. Aquí se ve que tenemos una temporalidad más nueva, pero esta era la que se veía a simple vista, y es lo que nos dio como pauta para que tuvieran que hacer las calas en todas partes, a pesar de que decían que por parte de la Secretaría de Cultura, de que no había pintura mural por haber sido un hospital dedicado a la mente. Pero al hacer las calas encontramos que en todos los muros teníamos pintura mural y por eso se decide proteger. Al ser uno de los escudos que están más completos, nos sirve como parámetro para ir reproduciendo o completando los faltantes de los otros. Y en el caso de este lado, ya es una pintura mural que tenemos mucho más reciente. Básicamente esta igual se veía a simple vista y se reproducía en uno de los cuartos de aquel lado, que eran mucho más grandes. Básicamente es como tener los ejemplos de distintas temporalidades en cuanto a la decoración. Es por eso que en ninguno de los inmuebles podemos o dejamos que se eliminen los aplanados antiguos sin antes hacer calas, porque si no le estamos quitando parte de la decoración que tuvo en algún momento, ¿no? Este es el único que se pudo rescatar completo, en muy buen estado, la verdad, y se ve que la numeración pudo haber cambiado, porque acá tenemos un 5, ¿no? Entonces, justo por eso digo que es parte de la renovación que va teniendo el inmueble, pero no es una simple renovación de llego, pinto y me voy, ¿no? O sea, realmente se tomaban el tiempo de ir decorando y ir vistiendo al inmueble, ¿no? Independientemente de que fuera hospital mental,
es un espacio que debe ser digno para la gente que lo habita, ¿no? El lugar en donde se lavaba la ropa, ¿no? Porque literal, en lo que se logra leer, pues es la ropería, ¿no? Entonces es probable que en el espacio, en esta parte, dice ropería, ¿no? Acá no lo logramos leer, aquí se vuelve a repetir lo mismo, pero pues básicamente como que vamos teniendo distintos espacios de uso. Por fortuna se ha rescatado parte de esta pintura mural que sin duda debe corresponder por el estilo, por el color, por las temáticas incluso, a este momento de renovación de San Roque. Esto también nos está señalando algo fundamental que debemos de pensar en la historia de Puebla. Los nuevos aires que se dan a partir de la Ilustración, y en este caso de la Ilustración católica, que van permeando a la sociedad, pues no, lógicamente que reclaman que los espacios sanitarios, los espacios hospitalarios estén dando respuesta a las innovaciones médicas. Y entonces no solamente se aprovecha para habilitar el inmueble, también se aprovecha para poder embellecerlo. Bueno, como patrimonio del siglo XVI es importante para todos nosotros como equipo de trabajo, algunos que estuvieron y que, bueno, a los que estamos presentes todavía, pues sí ha sido un proceso de aprendizaje y ha sido toda una hazaña importante, es importante para conservar la cultura del patrimonio. Por supuesto, esta es una evidencia fehaciente de que es necesario un acompañamiento de arqueología en la intervención de este tipo de espacios históricos, por toda la cantidad de información que se puede rescatar, ¿no? Y que muchas veces se ha perdido. Entonces ahora es importante seguir con este acompañamiento de monumentos históricos, de arqueología, de antropología física, desde las distintas disciplinas que el instituto tiene, en colaboración con los interesados, ¿no? Que en este caso fue la Secretaría de Infraestructura y una empresa que está realizando la intervención del inmueble. La intervención de este inmueble se basa principalmente en dos rubros. El primero fue su consolidación, la restitución de los elementos que faltaban o que estaban dañados con materiales compatibles a los de fábrica, de origen. Y bueno, también como ejemplo tenemos la arcada del primer patio, las columnas del segundo patio, la arcada, la restitución de cubiertas y de entrepisos. Y el segundo rubro es la adecuación para su nuevo uso, siempre respetando el partido y el carácter arquitectónico original. Entonces me parece que este rescate que se está haciendo de San Roque nos pone también frente a los ojos la manera en que una ciudad va respondiendo ante las innovaciones a necesidades básicas, como es el caso de la salud, y después vamos a tenerlo en el caso del siglo XIX, cuando ya la Junta de Sanidad del Ayuntamiento está interviniendo y, por ejemplo, se ordena que ya los muertos, los enfermos que fallecen en el hospital ya no se entierren acá, que se lleven a otros cementerios, se prohíbe la inhumación de cuerpos, pero sin embargo durante casi 3 siglos y medio pues se inhumaron aquí los cuerpos, de ahí la gran cantidad de restos óseos que los arqueólogos y los antropólogos físicos han examinado, es decir, una historia tan compleja de prácticamente 5 siglos nos ha arrojado una cantidad enorme de testimonios que no solamente representan retos para la investigación, no solamente representa reto para la conservación, sino que también nos representa un reto para poder transmitir a los ciudadanos una explicación de qué fue lo que realmente ocurrió durante 5 siglos en este hospital, en este convento, porque eran ambas cosas a la vez, cuál fue la vida cotidiana acá, pero más allá del morbo que puede despertar el hecho de que hubiera enfermos mentales, es cómo una ciudad responde a necesidades de mantener a una porción de su población que se encuentra inerme. Y eso
desde el pensamiento científico y desde el pensamiento religioso.